Y para analizar, Cristóbal, estas situaciones que se están generando en nuestro país, tenemos a un invitado muy especial, que siempre cuando tenemos este aspecto de analizar la economía nacional, siempre acepta nuestra invitación y es el economista y profesor Felipe Argote. Bienvenido, licenciado, a Panorama Económico. Usted, como siempre, a disposición. Gracias, Sandra, Cristóbal, gusto en estar en su programa hoy. Usted siempre a disposición de orientar a nuestros amigos oyentes sobre estos temas. Y la primera interrogante, licenciado, ¿en qué beneficia a la economía cierres y piqueteos de calles? Bueno, el asunto es más complejo que eso. Realmente, las situaciones de los países, y si tú ves lo que pasa en cada uno de los países de Sudamérica, se van acumulando y al final, por unos centavos de aumento en el precio del pasaje del metro en Chile, ocurrió una situación de explosión social que terminó en una asamblea constituyente y con un gobierno de izquierda gobernando. Pasó en Colombia, o sea, la gente cerrando las calles, gente que no podía ir a su trabajo, gente que no podía llevar su producción, se reprime, se mata gente a sangre fría y finalmente termina Petro de presidente. O sea, la situación solamente verla como si fuera una foto no resuelve los problemas. Y al final, el mayor responsable de resolver la crisis es el Estado. Porque cuando fueron a las elecciones, el Estado, los partidos nos dijeron, ok, aquí está y usted resuelva su problema y si hay alguno, vamos a hacer una mesa. No, ellos vinieron con un plan diciendo que todo lo tenían respuesta para cualquier problema que había y lo que surgieran nuevo. En este momento, un trago de Macallan de $400 hace que la gente se indigne y recuerde el cúmulo de problemas que hay, que incluye la pandemia, que perdiste tu trabajo. Tal vez los que están en el sector público no lo sientan tanto porque cobraron estando en su casa, pero los que están en el sector privado sí están muy golpeados, le deben al banco que está llamando todos los días. Y luego ven, ahora, ¿quién dirige la protesta? Si tú lo buscas vas a encontrar muchos cuestionamientos. A Petro se le decía que era guerrillero y realmente se decía hasta que era de la FARC cuando nunca lo fue. Él es un economista que en un momento dado, cuando hay una dictadura que no permite los espacios, todo el mundo puede irse, inclusive digamos, a irse contra el Estado en alguna forma. Y aunque Petro nunca cogió un arma, porque él era alcalde, en ese momento era concejal en ese momento, digamos que era la parte política, no de la FARC, sino de un grupo que se llamaba M19, que era un grupo nacionalista, que iba a pelear porque la Constitución de Colombia decía que para poder ser candidato a presidente tenía que ser ministro. Tenía que haber sido ministro, entonces solamente 2 partidos podían tener candidatos, eso era absurdo. Por eso tienen que irse a la confrontación. Hicieron un grupo armado, recuerden que se fue y le quitaron la espada de Bolívar y se la llevaron porque dice que ellos no tenían derecho a tenerla. Y al final fue algo de 2 o 3 años que terminaron en una negociación que cambiaron la constitución y entonces todo el mundo podía postularse. Ellos se fueron de la lucha armada, sacaron un candidato y luego se lo mataron a tiros el gobierno del momento de liberales y conservadores. Y no es hasta ahora que logran recomponer un movimiento para poder tomar el poder. Entonces, por supuesto, habían argumentos de decir, porque la FARC decía yo apoyo a Petro. Entonces la gente dice, ahí está la FARC apoyando a Petro, significa que Petro es un terrorista. Y así funciona. Entonces, si tú buscas razones, vas a encontrarlas de por qué nada de esto funciona para bien, inclusive para los que están en la calle. Pero si tú ves que ayer en la noche salió una manifestación enorme en Chorrera, cuando dicen que los panameños no protestan fin de semana ni en la noche, tienes el problema de ubicarte en el campo contrario, y eso me preocupa. O sea, yo he visto comunicados de CONEP, de mi gremio, APEDE, inclusive una cuestión de la Iglesia Católica, poniéndose en el campo del gobierno. O sea, el problema es que al ponerse en el campo del gobierno quedan ya no tienen la capacidad de poder dialogar. Cuando vean por lo menos que hacen el medio,
para decir, como hizo la Cámara de Comercio, que sí lo hizo, dijo, mira, el Estado tiene que resolver, no estamos de acuerdo con el cierre, pero el gobierno tiene que resolver esto porque no es un problema. Porque recordemos cuando la Cámara de Comercio y el CONEP se reunieron, hicieron la cruzada civilista y cerraron todas las calles del país. Ah, bueno, eso sí se justificaba porque era una dictadura y todo lo demás. Puede ser que tus razones fueran buenas. También ahí había gente que no quería que se fueran los gringos, ¿eh? Porque había gente que estaban ahí porque decían, no, porque los gringos se van por culpa de ellos, que se queden. Así que si los buscan, lo encuentran. Es más, todavía más por ahí. Y ahora que usted se refiere de los gremios empresariales, la Cámara de Comercio ha reiterado de que los subsidios deben ser revisados por el gobierno. ¿Qué usted evalúa al respecto? ¿Deben ser eliminados totalmente o se debe de evaluar para ver cuáles se pueden mantener? Yo creo que los subsidios fueron mal establecidos, pero los subsidios más importantes que hay que eliminar son los subsidios a los ricos. Eso lo reitero cada vez que puedo. Pues aquí tú no puedes decir que vas a exonerarle 1.800 millones de dólares a alguien por hacer un hotel cuando hay hoteles que están vacíos. Y luego me dices que no le puedes dar 120 dólares a un jubilado que no se lo das, porque el que está jubilado no tiene derecho a ese subsidio, que gana apenas 80 dólares por mes. O sea, eso no es viable en un país que es uno de los tres más ricos de Latinoamérica. Entonces, sí, eso es lo primero. Segundo, por supuesto, estuvo muy mal elaborado, sobre todo el subsidio establecido como plan de solidario. Absurdo, porque tú le estás dando un subsidio de 120 dólares a un pandillero y le estás dando un subsidio de 120 dólares a un abogado, a un ingeniero, a un comerciante, a un constructor que perdieron su empleo o que perdieron su empresa que estuvieron haciendo durante años y le están dando 120 dólares y al pandillero que hacía bien cuidado o que andaba de sicario le estás dando 120 dólares. Eso no tiene sentido. Tenían que haberle dado el 50, el 60 o el 30% de su salario a los trabajadores suspendidos, gente que estaba trabajando, que pagaba impuestos, que pagaba casa, y darle un porcentaje para que pudiera pagar su casa. Y a los bien cuidados y a los demás, bueno, le das una bolsa de comida. Con eso ya estarían trabajando en los semáforos y sacando la plata. Ahora no la tienen. ¿Por qué? Porque el que le daba el dolita por la moriqueta, por limpiar el vidrio, que todo estaba sucio, está sin trabajo. Entonces no le puede dar el dólar y él se iba con 30 dólares para su casa. Y el bien cuidado se iba con 50 dólares para su casa. Y ahora recibe un subsidio de 120 y recibe no lo que recibía antes porque el que se lo daba está desempleado. Entonces eso no tenía sentido. Tienes que darle 50, 60%. Yo propuse en ese momento 300 dólares a los trabajadores por 6 meses. En 6 meses, cuando octubre abrieron, todo el mundo hubiera regresado a su trabajo y las empresas, la mayoría, hubiera quebrado. Y los bancos no estarían llamando a la gente por teléfono porque le debes un año de hipoteca, un año de carro, o un año de... Así esto estuvo mal manejado. Ante esto, la acumulación de indignación de la gente que ve que no tienen, o sea, que tú, empleado del Estado pagado por mis impuestos, estás cobrando 100%, nunca se quitaron lo que dijeron que se iban a quitar al principio, los salarios de los ministros, y luego tú me estás diciendo que solidaridad y que tenemos que ahorrarnos y por favor, y no me das nada, cuando tú estás viviendo muy bien, porque teniendo un salario completo, cuando no te movías a ningún lado, realmente tuviste un aumento de tus ingresos. Pues no tenías que moverte, no pagaste ropa, comías en tu casa, tenías un mayor aumento, tenías una mejor situación de vida, mientras la mayoría de nosotros estaba ganando la mitad, una cuarta parte de su salario, lo que logramos quedarnos, y la mayoría, una parte importante, nada, 120. Entonces ahora te dicen no, que si bajan del representante, él firma que tú estás haciendo trabajo comunitario. Nada, se lo están dando a sus amigos, a sus compartidarios, a sus activistas. ¿Tú crees que el activista del representante va a llegar y que yo no he hecho nada, pero fírmame? Ustedes firman, chicos, si tú eres el que me hace la campaña, coge tu bono. Entonces están dándole bono a los funcionarios de elección para que hagan campaña política desde ahora con el asunto del bono solidario. Todo el mundo sabe eso. Entonces, ante ese cúmulo de indignación, un sector, que ojalá no fueran ellos, es cierto, porque se ha perdido mucha educación, pero si te vas a la calle, te das cuenta que la gente, pues, dice, bueno, ahora o nunca. O sea, tenemos que parar con esto, tenemos que parar
Mira, los diputados no tienen ninguna razón por tener una aporte del Estado de 140, 150 millones de dólares. Ellos deben tener sus secretarias, sus asesores, abogados, lo que quieran ahí, pero ellos no tienen por qué tener 200 ni 300 activistas en su comunidad pagados por nosotros. Entonces, hay indignación. Profesor, ¿Qué se puede hacer? Profesor, el detonante ha sido los elevados precios de los combustibles. Ese es un factor externo porque Rusia es el segundo productor, tengo entendido, de petróleo en el mundo y está en guerra, invadió Ucrania y entonces los otros países le han aplicado restricciones a Rusia y todo esto ha sido un problema más que todo externo. Dijo ayer el ministro de Economía que para poder congelar precios de combustible se tendría que conseguir $1.000 millones, escúchase bien, hasta diciembre, $1.000 millones. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Es una situación bastante difícil porque mañana van a una mesa del diálogo de trabajo en Veraguas. Entonces, ¿de dónde? Lo más viable sería hasta utilizar los aportes del canal. ¿Para qué tenemos ese canal de Panamá allí que da aportes y no se utilizan? ¿Cuál es su opinión de estos asuntos? Ok, mira, lo que pasa es que hay que regresar a la entrevista del ministro, porque el ministro no dijo que habían que gastar 1.000 millones de aquí a diciembre para poder cubrir eso. O sea, él no dijo eso. Él lo que dijo fue que el país va a pagar 1.000 millones de dólares por el aumento en el combustible. O sea, el aumento en precio del combustible, al país comprar el combustible le va a salir 1.000 millones de dólares adicionales. Pero según el presupuesto nacional, y yo lo tengo en publicación en mis redes, porque lo publiqué ayer, el mismo presupuesto dice que el Estado va a recibir por parte del combustible 270 millones de dólares este año, calculaba. O sea que si el Estado suspende el impuesto por 3 meses son 70 millones de dólares. O sea, esa es otra cosa. Pero no importa que me pueden decir, no, pero eso no alcanza, pues son 60 centavos. Mira, es un indicador. Cuando estábamos en pandemia, yo abrí la empresa y puse a la gente a trabajar y le hice saber muy claramente que yo no estaba cobrando por varios meses. ¿Qué le parece a ustedes que en medio de la pandemia llego a la empresa con un carro nuevo? Y le digo, no, pero es que esa es mi plata. Yo tengo derecho a tener carro. Y yo lo iba a comprar y lo compré. ¿Cuál es tu problema? O sea, pésimo. La gente va a decir, tú tienes un carro nuevo y a mí me estás pidiendo que gane menos o que trabaje 4 horas y hay gente afuera y tú vienes con un carro nuevo. Es lo mismo. O sea, si tú haces un indicador que dice el Estado también se sacrifica y va a quitar los 60 centavos, que no es mucho, pero ya es un indicador a que me digan, no, me tiro al piso, yo no me quito ni un real porque esto es muy caro y tu salario sigue igual. Y tú tomas Macallan, sí, pero con mi plata, con la plata que yo te pago. Ah, tú tienes una fiesta en Chiriquí con Saico y con todo lo demás a todo meter, sí, pero esa es mi plata. Y a mí qué me importa que ustedes no tengan trabajo y no tengan gasolina. O sea, esos son los indicadores que son negativos. Entonces, sí, el Estado podría eliminar el impuesto, son 70 millones de dólares. Mira, recuerden ustedes que durante la pandemia el gobierno sacó 70 millones del Fondo de Ahorro de Panamá para entregarlo como subsidio a las promotoras de vivienda en un tiempo en donde nadie estaba comprando casa. 70 millones. ¿Y quiénes son los promotores de vivienda de este país? Los más multimillonarios, los que hacen las barriadas. Ellos necesitaban esa plata, no la necesitaban. Entonces, ¿por qué tú me vas a decir ahora que tú no le puedes dar 70 millones a la clase media? Porque es la clase media la que está peleando, que es la que tiene carro. Porque la clase de menos recursos anda en bus. Y a pesar de que sí, claro que sí, porque aumentan los precios. Pero la clase media es la más golpeada, de hacia arriba y hacia abajo. Los subsidios no le alcanzan, el Estado tiene que pagar todas las cuentas. Entonces, que tú no me digas que el Estado no puede sacrificarse, el problema es que la estrategia económica fue equivocada desde el principio. Porque en vez de pensar en paz social, que significa el que me puede cerrar la calle le doy plata, hubieran hecho desarrollo económico, ahora no tienen ni paz social ni desarrollo económico. Mira, si El Salvador, que tiene una cuarta parte del ingreso per cápita de Panamá,
Si Costa Rica, que tiene menos ingresos que Panamá, pueden haber suspendido el impuesto al combustible. Si Nicaragua, que tiene una 10ª parte del ingreso que tiene Panamá per cápita, pudo suspender y asumir el aumento del combustible, no me digan que el gobierno panameño no puede suspender el impuesto al combustible. Pero quiere que le diga eso. Y eso se fue de sus manos. O sea, no se han dado cuenta que ya no es un problema económico, ya que lo que hay una crisis política. Entonces tú te puedes hacer, como hiciste en 1979, a salir a los medios, vamos todos para afuera, a decirle a la gente que tomen conciencia que ellos son unos sinvergüenza, que no quieren trabajar, y nadie te escucha. Porque la gente lo que escucha es, vamos para la calle. Como me dicen mis amigos, me dicen, no, y estoy hablando de gente a Pedro. Vamos para la calle. ¿Qué llamado usted le haría a estos gremios que ya mañana se van a sentar con el gobierno a buscar una alternativa? Porque de verdad que tampoco podemos seguir con estos cierres y piqueteos, porque esto también no es favorable para la economía nacional. Como te digo, si yo tengo un problema en la empresa, que se me cerraron varias sucursales los trabajadores, y me mando a alguien allá a decirme, dime qué hago, a mí hay que votarme. Porque el que tiene que dar la propuesta es el gerente. El que debería haber ido la primera vez con una propuesta, tenía que ser el Estado. Tú no podías ir a una mesa y decir, bueno, ¿qué quieren? Díganme para ver si es posible. Ese es el esquema que se ha estado utilizando durante todo este gobierno y es equivocado. Cada vez que hay un problema hace una mesa. Aquí en las elecciones me dijeron que tenía la respuesta del Seguro Social y se pasaron un año conversando en una mesa que no llegaron a nada porque nadie puso propuesta. Entonces, el que debe ir con una propuesta en firme, además que de nuevo equivocado, porque primero decidieron con quién reunirse y ya esto se pasó de las manos, ya esto es más gente, ahora hay muchos más sectores involucrados. Entonces, el gobierno dice, yo me voy a sentar con ellos porque ellos son, o sea, y es el mismo problema de siempre. Cuando dijeron mesa del Seguro Social, pusieron a 29 personas. Algunos representaban a la empresa privada, otros a los sindicatos y otros se representaban ellos solos. Porque el gobierno decidió quién se sentaba. Porque le convenía esa cantidad de gente porque tenían los votos. Y es un error. Ellos se van, claro que la EVA es representativo, claro, por supuesto, ellos fueron los que dirigieron esto. Pero ahora la situación está tan grave que ya se va más allá. Entonces no es el Estado el que tiene que decir quién se sienta. Ellos tienen que decir, ok, tenemos una propuesta en firme para hacerlo. Le propongo que lo hagamos en este lugar. Por favor, decidan ustedes quiénes lo representan, que nosotros estamos listos para presentarle una propuesta. Pero si tú sabes lo que va a pasar el lunes, no va a pasar nada. ¿Y sabes lo que va a pasar el martes? Se van los médicos a la huelga. Eso es lo que va a pasar. Si el Estado no llega con una propuesta, ya no, por el problema del combustible. Mira, la molestia es por el problema de las medicinas. De nuevo, me han presentado otra medicina que vale en Colombia $10, no, 1.25 y aquí vale 12 dólares. ¿Por qué? Porque tú estás manteniendo un grupo de gente. ¿Cómo es posible que tú me digas que le vas a exonerar 1.800 millones de dólares a la gente más rica de este país? O sea, mientras la gente está cruzando un cable. O sea, primero tendrías que responder a situaciones como esa. Por ejemplo, la medicina, que se resuelve muy fácilmente, solamente abriendo la importación para cualquier farmacia que importe. Porque si yo tengo una farmacia y una medicina que en Colombia vale $1 y aquí vale 10, yo me voy, cojo un avión a Colombia, compro 10, compro 20, compro 50, me la traigo aquí y la vendo en $2 o en 3 y me gano el doble. ¿Y por qué no? Y entonces la distribuidora aquí no va a poder venderlo tan caro y las arrochas y los otros no van a poder vender tan caro porque las hormigas de farmacia van a hacer eso con todas las medicinas, se van a ir a Turquía, a México, a donde haya y la van a traer. Ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque si lo encuentran en el aeropuerto, se lo decomisan porque ellos no tienen derecho a importar medicina. Bueno, ese es un problema. Así es. Gracias al licenciado Felipe Argote por su participación hoy en nuestro espacio radial. Definitivamente muy buenas recomendaciones, profesor. Usted es especialista en economía y definitivamente analiza tal cual como está la situación. Esperemos que mañana se logre que este diálogo que nuevamente va a iniciar tenga resultados contundentes, porque ya no podemos seguir con esta situación de los cierres y piqueteos de calles.
Bueno, amigos oyentes, con Claro. los últimos señalamientos del licenciado Argote, culminamos nuestra entrevista de hoy domingo.